Hola, un, dos, tres, probando sonido. Sonido.
Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Buenas noches, profe. Sí, señor. Buenas noches. Ah, bueno, listo. Dije, vamos a ensayar esta nueva diadema, a ver cómo es que es la cosa. Listo, listo. Pero bueno, esto en unos 5 minuticos a ver cómo nos va. ¿Listo? Allí y Andrés.
8:05 ya es suficiente el tiempo, ¿sí o no? Ya le dimos harto plazo. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo va todo? ¿Sí me escuchan bien? Espera porque tengo que poner una tica. ¿Sí me escuchan todos? Sí, señor. Sí, Ok, señor. gracias, gracias, gracias. Muy Buenas bien. noches, profesor. Sí, señor, lo escuchamos. Eso, sí me gusta, por ejemplo. ¿Qué más de cosas? Pues, Aquí que me contamina ya de una peste tenaz allá en ese, no, bendito sea Dios. Pero bueno, vamos, aquí estamos, de frente y combatiendo. Y ahorita entonces, ¿dónde anda mi secuaz? ¿Dónde no la veo?
La peste está por todo Bogotá y Colombia. Sí, estoy vuelto un etcétera, como dicen por ahí. Bueno, muy bien, comencemos a trabajar, ¿sí o no? Bueno, ojo a lo siguiente. Es que falta un poco de gente aquí. Bueno, pero hablemos con los que hay, ¿sí o no? Ojo a lo siguiente, mire. Una de las cosas fundamentales, ¿cierto? Es que cuando hablamos de contabilidad y finanzas públicas, ¿correcto? Recuerde que siempre nos vamos a estar suscritos, ¿cierto? O tendremos que ver con alguna ley. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Una Sí, señor. resolución, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante. Yo traigo de traerles a ustedes las videoconferencias de las que tengo es para que ustedes de pronto como que traten de asimilar un poco más la información. ¿Estamos claros? Porque pues igual ahí ya les tengo la ley 14, la 489, todo eso, pero pues igual considero yo que cuando hay un tema de discusión y hay gente que está aportando, uno tiene que escucharlos. ¿Estamos? ¿Por qué digo esto? Yo generalmente no coloco videos, yo coloco videoconferencias, que es otra cosa tan irregular. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Sí, señor. Por si las moscas. Bueno, muy bien. ¿Dónde anda? Permítame, es que tengo aquí un problemita con una señorita que se llama Andrea López Collazo. ¿Dónde anda? Aquí, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Ah, bueno. Hazme un favor, es que yo a ti no te tengo en lista. Entonces, ¿A mí? ¿Cómo así, profe? Ya me he no. hecho 2 veces. Pero yo qué culpa si es que, ¿cómo es tu nombre completo? Andrea López Collazos. López Andrea, Collazos, Andrea. sí, correcto, aquí ya la acabé. Tú eres de contaduría, ¿cierto? Sí, señor, contaduría. Regálame tu correo, porque tú no me lo dijiste. ¿Sí me dijiste el correo? Sí, Andrea López. Sí, Andrea López, ¿y cómo no? Pero así es que está corrida, cruzada aquí con otra, pero no creo. Sí, es Andrea que me López. parece que está con Collazos. Está con Collazos. Ya ahorita miramos a ver. Andrea López, Rayita. 14 Ajá. barra al piso 1402 @hotmail.com. Sí, señor, ese es. Ya. Entonces, la verdadera es, espérame, que porque ya le ha puesto falla a esta vieja que antes apareció. Ay, profe. No, y es que tienes, ya verificamos la cédula también porque es que tienes otro número de cédula. Entonces, yo te dije que será que está haciéndose pasar por Me van a otra cobrar persona. luego doble matrícula. Luego pensión. No, espérate, gracias. Profe, es que No, si ustedes, Andrea aparece como López Collazos y parece también como Collazos López. correcto, la idea es que, pues yo llego y trato de organizar esta lista, de depurarla, para que allá la arreglen. Pues vamos a ver, yo paso todas las correcciones que hay que hacer acá. ¿Listo? Sí, porque es primera vez que me llaman así. Sí, pero aquí sí dice Collazo López, ¿no? Y ahí tiene los datos, entonces cuando uno dice, bueno, vamos a verificarla. Bueno, listo, eso era básico, fundamentalmente. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna persona nueva que esté homologando algo o todos ya estamos listos? Entonces ya todos estamos listos, ¿sí o no? Muy bien, entonces nosotros ayer estábamos hablando, ¿cierto? Decíamos que básicamente esas características del servicio público y del servidor público, pues están enmarcadas en una cantidad de resoluciones, decretos, lo que sea, ¿cierto? Y creo que habíamos dejado, estábamos hablando de lo que era el régimen jurídico del servicio público, ¿sí estamos de ahí? Cuando se cansaron, ¿sí o no? Señor, quedamos en 1. Usted dijo 1 y pues, 1, ¿listo? Entonces, fundamentalmente vamos a mirar la última partecita, ¿cierto? Que la característica más específica del régimen jurídico especial de los servicios públicos es que las personas, ¿cierto?, que trabajan en él carecen del derecho a la huelga, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Y decíamos que determina además que, primero, la fuerza pública preste un apoyo especial a su prestación. En otras palabras, ¿qué estamos queriendo decir ahí? Que no haga las cosas simplemente por hacerlas. ¿Listo? Segundo,
El que presta el servicio puede pedir al Estado que expropie bienes útiles a su gestión. Ay, para que no se me pierda ahí ¿Listo? Pero, profe, ¿me puede repetir un momento? ¿Después repetir qué era? La segunda, qué pena, es que no la escuché. Esa me cortó. El segundo. El que presta el servicio puede pedir al Estado que expropie bienes útiles a su gestión. ¿Listo? Tercero. Que puedan establecerse servidumbres y restricciones al dominio privado en razón de ese servicio. Cuarto, que los contratos que asocien un particular al funcionamiento del servicio, sean contratos administrativos. Quinto, que se organice el poder de percibir tasas en contraprestación por el servicio. Profe, porfa, ¿me repite? Que se organice el poder de percibir tasas en contraprestación por el servicio. Seis, que el monto de las tasas esté sujeto a la autorización o aprobación del poder público. Siete, que eventualmente, la prestación sea obligatoria para los particulares. Ocho, que eventualmente, el servicio sea monopólico esto es, que no se admita la libre competencia de los particulares para realizar la actividad del servicio público. Y en la 9, que toda cuestión vinculada al mismo corresponda, entre paréntesis colocamos en doctrina al menos, cerramos paréntesis, ¿cierto? En doctrina al menos. Profe, qué pena se escuchaba lejos. Señor. Es que se escuchaba lejos y no se escuchaba bien. ¿Ya mejoró? Sí, señor.
Bueno, repito, ¿cierto? Que toda cuestión vinculada al mismo corresponda, ¿cierto? Entre paréntesis colocamos en doctrina al menos a la jurisdicción contencioso-administrativa. Muy bien. Y en los elementos, vemos un subtítulo que diga elementos de la noción tradicional del servicio público. Básicamente son tres, ¿no? Profe, a veces se le corta el audio. ¿Elementos de qué, perdón? Pero es que si se me corta el audio, sí ya es problema del internet, y ahí sí yo no puedo. Pues usted me avisa, porque como pues igual este es un servicio que no trabajamos nosotros, entonces puede pasar, ¿sí me entiendes? Entonces ahí me vuelven y me dicen y yo les repito, no hay ningún inconveniente, ¿vale? ¿Sí me escucharon bien? Sí, señor. Eso. Gracias. Entonces decimos que elementos de la noción tradicional del servicio público. ¿Listo? Entonces decimos que básicamente los elementos esenciales son tres. Primero, perdón. El fin que el servicio cumple. 2 puntos. Decimos que no hay servicio público. No hay servicio público que no tenga por fin la satisfacción de una necesidad colectiva. Punto y coma. Pero este criterio aislado sería insuficiente. Señora. Por cuanto, abrimos comillas, múltiples son en cualquier sociedad bien constituida las necesidades públicas que se satisfacen mediante el procedimiento del servicio privado. Y cerramos comillas. Bien, por ejemplo, cuando decimos que múltiples son las necesidades, observemos que si el Estado tuviese que cumplir todo, por ejemplo, en el caso, ¿será que la mayoría de las personas comen pan o qué? ¿Ustedes qué opinan? Yo no. Sí, claro. Claro, ¿cierto? Entonces, si no, sí, como es una necesidad colectiva, ¿cierto? Uno podría decir que entonces también, por ejemplo, las panaderías, ¿cierto? Los expendios de carne, de leche, de verduras y toda esa cuestión, que son necesidades, pues tendría que estar a cargo del Estado y no cumplía con las fundamentales, mucho menos con la acción, ¿no? ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Segundo, la persona que lo atiende. Dos puntos.
También sería insuficiente decir que el servicio público es el prestado por la administración. Pues ésta puede conceder el servicio y además, porque no todas las actividades de la administración son servicios públicos. ¿Listo? Entonces, entre comillas, coloquemos, por ejemplo, cuando el Estado este me va a matar a mí. Cuando el Estado explota un monte patrimonial o un teatro, coma, o toma a su cargo y dirección una empresa industrial coma, evidentemente no realiza un servicio público. Y cerramos comillas. Y el tercero es, el elemento que lo regula, punto y coma, no es esencial que el servicio sea ofrecido al uso del público. Coma, pues en el caso de las Fuerzas Armadas, coma, hay un servicio que no es utilizado directamente por los particulares. Punto y coma. Lo esencial es solo la satisfacción de la necesidad. La satisfacción de la necesidad pública. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, damos punto aparte y colocamos servidor público. Entonces decimos que frente al ejercicio de las funciones públicas por particulares, coma, la Constitución Política de 1991 consagra dos puntos. Y abrimos comillas. Todo lo escuchamos ayer, ¿cierto? Bueno, muy bien, abrimos comillas. Artículo 123. ¿Listo? Hablamos de la Constitución Nacional. Y decimos que son servidores públicos
los miembros de las corporaciones públicas coma, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente. Descentralizadas territorialmente y por servicios. Punto seguido. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, coma. Ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución coma, la ley y el reglamento. Punto sigue. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Hasta ahí estamos siendo claros. Entonces, recuerden que, vuelvo y repito, es fundamental, ¿cierto? Saber que, digamos, ese marco jurídico a la final de los servidores públicos, pues están enmarcados en, ya dijimos, ¿cierto? ¿Cuál sería, digamos, la ley de mayor jerarquía ahí? ¿Cuál se les ocurre? La Constitución política, profe. Correcto, la Constitución política, ¿sí o no? Porque decimos que es la Carta Magna, ¿sí o no? Y además que la Constitución es ¿qué? ¿Qué han escuchado esa Constitución? Es la... Norma de normas. Y es la voz del pueblo, Pueblo. entre comillas, ¿sí o no? Supuestamente, se pego yo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Ahí para que me descanse un momentico aquí. Entonces vamos a mirar, ¿cierto? Que de acuerdo a todo esto que hemos escuchado y hemos hablado, pues obviamente, ¿cierto? Deben existir o existen, ¿cierto? Unos fines esenciales del Estado, ¿correcto? Me perdí de fines esenciales del Estado.
¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. ¿Qué tal el sonido? Sí, está bien. Ok. Bien, profe. Derecho con Huaca. En esta ocasión vamos a conocer los fines esenciales del Estado. Los veremos desde todos los puntos de vista establecidos en el artículo 2 de la Constitución. Y por supuesto, suscríbete al canal. Los fines del Estado se encuentran consagrados en la Constitución Política, para lo cual iniciamos revisando los dos primeros artículos de nuestra Constitución. Y el artículo 1 que nos habla sobre el Estado Social de Derecho, el cual está organizado en forma de república unitaria, es decir, Colombia es un Estado unitario, es descentralizado, con autonomía de sus actividades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Y el artículo 2 pues nos habla claramente sobre los fines esenciales del Estado, y nos dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover a la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. De igual forma nos dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces iniciamos con uno de los primeros aspectos que nos traen los fines esenciales del Estado, y es servir a la comunidad. Y el Estado colombiano está en el deber de proveer salud, vivienda, trabajo, educación. Ahora bien, hablando de promover la prosperidad general, el Estado tiene como objetivo actuar como protector, vigilante, interventor y agente de desarrollo del capital del Estado, aplicando técnicas y medidas macroeconómicas que ayuden a la generación de empleo y crecimiento del capital, para que las personas que hacen parte de su población tengan una economía estable y duradera. Ahora bien, en cuanto a garantizar la efectividad de los principios, todas las personas requieren que se les garantice que sus principios sean efectivos, y en caso contrario pueden exigir que se les haga cumplir. Y es que estos principios se les hace cumplir a través de los diferentes organismos del Estado, como son los organismos de control o el aparato de justicia. Garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Como ciudadanos tenemos obligaciones con el Estado y el Estado con nosotros, los deberes y derechos. Por eso se dice que mi derecho termina donde comienza el de los demás. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Los gobernantes deben respetar las ideas y opiniones que tienen los ciudadanos, al igual que nosotros como habitantes tenemos el derecho de ser partícipes en las decisiones. Facilitar la participación en la vida económica. El gobierno debe buscar la forma para generar empleos apoyando con dineros y capacitaciones a medianos y pequeños empresarios para lograr una mejoría en la producción de empleos que permita la participación activa de la sociedad en la economía colombiana. Facilitar la participación en la vida política. La participación en la vida política nos interesa a todos, ya que por medio de la adhesión popular se decide el futuro de los gobernantes que nos van a representar y a conformar el gobierno por un periodo de tiempo determinado. Defender la independencia nacional implica la fortaleza y utilización de las Fuerzas Armadas, que tienen el deber de hacer respetar el territorio de su país a toda costa de los problemas y conflictos tanto internos como externos. Facilitar la participación en la vida cultural de la nación. Integrar en una sola a todas las razas, etnias que conforman a Colombia, como la raza negra, los indígenas y demás, para así conformar una sola nación donde no importe su estatus social. Facilitar la participación en la vida administrativa. Consiste en administrar bien los recursos invirtiendo en viviendas que mejoran la calidad de vida, obras comunitarias como subsidios de viviendas, restaurantes comunitarios, obras que justifiquen lo que se está cobrando en impuestos que pagamos. Mantener la integridad territorial. El Estado tiene el deber de preservar la totalidad de su territorio con el propósito de estar libre de injerencia de otros estados de acuerdo con el derecho internacional. Asegurar la convivencia pacífica. Significa buscar la paz en todo el territorio nacional para mantener la convivencia pacífica.
Asegurar la vigencia de un orden justo, el respeto por la Constitución y por el ordenamiento jurídico para asegurar la convivencia armónica con sujeción a la justicia y el equilibrio entre los poderes. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Muchas gracias por haber visto este video, espero lo compartan y por favor suscríbanse. Profe, tienes el micrófono apagado. Chale. Profe, no se Gracias. Todos tenemos, ¿ahora sí me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, es que aquí se Sí, señor. está como más. Bueno, les decía que básicamente, ¿cierto? Nosotros debemos estar claros con cuáles son esos fines del Estado, ¿cierto? Porque, pues lamentablemente yo creo que muchas personas no han leído la Constitución. De pronto, ayer les comentaba que de pronto utiliza 1 o 2 artículos, ¿cierto? Pero eso cuando se ve abocado a ello, de resto no le interesa. Es como para los católicos la Biblia, ¿sí o no? Hablan y no, ni siquiera saben, o sea, nunca han tomado un texto de la Biblia, ni lo analizan, sino simplemente es aplicar todo como es literalmente, ¿no? Muy bien. Ahora, miremos qué otros fines, ¿cierto? Por ejemplo, les va a presentar este señor. Oiga, pregúntale lo que sea, ¿no? Tranquilo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. No pueda contestar, yo no se preocupe, no le voy a decir siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Ok, gracias. Usted fue docente, ¿no, presidente? Fui docente Hacienda Pública en la Sergio Arboleda. en Hacienda Pública, régimen parlamentario, historia política de las civilizaciones, dicté varias, y cultura colombiana. ¿Siempre la Sergio? En el externado también dicté en la Facultad de Finanzas y Relaciones en la maestría de Gerencia Pública Territorial. Entonces esa sí me la puede contestar porque yo como profesor, si yo le preguntara en esos 3 años de gobierno, ¿qué calificación le daría a su gobierno? ¿Cuánto le pondría? Es que si usted me la pregunta por un número, yo le puedo dar un número y nos quedamos en el vacío del número. Yo creo que lo importante, por ejemplo, es mirar hechos conforme a lo que se prometió. Yo creo, por ejemplo, cosas que para mí han sido muy importantes. El avance en la agenda de equidad. Yo prometí en campaña que íbamos a tener educación pública, universitaria, gratuita, avanzada en el país. Nosotros la recibimos en el 8% y la vamos a dejar prácticamente en el 97%. Por ejemplo, nosotros prometimos que íbamos a avanzar en los subsidios de vivienda de interés social y ya hoy somos el gobierno que más subsidios de vivienda de interés social ha entregado en Colombia. Lo dice el ministro Malagón con un indicador que es muy claro. Prácticamente el 80% de todos los subsidios de vivienda que se han entregado en Colombia se han entregado en este gobierno. En transición energética, yo dije, vamos a llegar a 1.500 megas. Nosotros encontramos 35 megas. Y ya hoy tenemos entre proyectos para entregar instalados y proyectos para ejecutar en el último año más de 2.500 megas. Es decir, la transformación en transición energética más grande que ha tenido el país. En seguridad, por ejemplo. El año pasado cerramos con la menor tasa de homicidios en 46 años. Y en el año 2019, para que hablemos de un año sin pandemia, tuvimos la tercera menor tasa desde 1976. Obviamente, este año tenemos un reto grande y queremos estar por debajo del 19. Secuestros. La menor tasa de secuestros desde que existe la medición del indicador de tasa de secuestros en el país. Y hay retos. Sin duda, la pandemia nos pegó muy duro en la economía.
Eso hay que reconocerlo porque nosotros empezamos el año pasado creciendo por encima del 4, que era la meta que yo me había fijado. Se vino la pandemia, entramos además pues en recesión, pero yo creo que si todo sigue como va este año, vamos a cerrar con un crecimiento superior al 7%, lo cual no solamente es un rebote, sino que sería el año de mayor crecimiento en el siglo XXI. Entonces, yo creo que hay temas y hay otros donde uno puede decir, hombre, pronto hubiéramos podido tener mejores resultados. Y entonces, para no ponerme a hablar de números, porque si le digo uno u otro puedo sonar o antipático o que no estoy dándole la dimensión que toca. Entonces, prefiero hablar de metas que se han cumplido. La oposición, pues es lógico, es la oposición, habla de que este país que usted retrata es un país irreal. Pero entonces yo no me voy a meter por la oposición, pero sí le voy a preguntar, con esos resultados que usted me muestra, ¿por qué cree que su desfavorabilidad en la gestión sea tan alta? Depende de las circunstancias, porque las encuestas, o sea, primero que son fotos de momento. Yo he tenido encuestas buenas, malas y muy malas. Y yo siempre he dicho, cuando las encuestas son buenas se trabaja el triple y cuando son malas se trabaja el triple. Y obviamente en un ambiente como el de pandemia, que es el que estamos viviendo hoy, la factura que han tenido que pagar o que hemos tenido que pagar los líderes de países es muy alta. Y yo creo que hoy estamos todos expuestos, primero a un mundo que es más polarizado y adicionalmente estamos expuestos a que el mundo está viendo una serie de reivindicaciones sociales que podrían estar de pronto apaciguadas o más calladas saliendo a relucir. Pero yo he tenido de todo y por eso lo que a mí más me preocupa no es si la encuesta está buena o está mala, sino cómo vamos cumpliendo el plan de gobierno. Porque al final del día, Colombia no tiene reelección. Hoy no tiene reelección, entonces uno tiene que tomar las decisiones que le sirvan al país. A veces son impopulares. Muchas veces el manejo de la misma pandemia para proteger la salud o equilibrarla frente a la economía traía rechazos. Entonces yo creo que frente a eso uno tiene que obrar con humildad y mi guía todos los días es cumplir con el plan de gobierno. Y pues la oposición, uno entiende, la oposición tiene un rol y tiene un papel. Pero lo que a mí me parece más importante es mirar la confrontación con la evidencia. Porque es conectado con esto, pero ¿cuál? Ya lleva 3 años de gobierno, le queda solo un año. ¿Cuál es? Si me queda ¿Cuál un gobierno? ¿Cuál es su gran frustración? Ahora decía hay cosas que no. No, yo creo que la pandemia sí deja a uno mucho dolor, la verdad, Fidel, porque pues primero ver uno algo que ha acabado con 4 millones de vidas en todo el planeta, más de 115.000 colombianos, ver los efectos económicos, sociales, yo creo que eso sí es una frustración, porque uno sabe que uno se mete a enfrentar retos grandes, pero una pandemia no estaba en el libreto de nadie. Y además frente a esto no hay una carta de navegación clara. Acuérdense cómo empezó esto, cuando recién empezaba la pandemia. Por aquí está Fernando Ruiz, que se hizo Fernando. Fernando, acuérdate, los primeros escenarios que nos llegaban a nosotros nos daban 115.000 muertos en los primeros 3 meses. Y entonces, multiplicar las UCIs, enfrentar, digo, frustración, haber tenido que enfrentar una pandemia, pero también convicción, ver cómo fuimos capaces de sortearla y la estamos sorteando y cómo el país entero se ha ido enfrentando a esta situación. Entonces yo creo que esa sí me deja a mí, pues me da dolor porque la economía, por ejemplo, estaba creciendo por encima del 4 cuando empezó la pandemia. Veíamos que estábamos recuperando niveles de empleo formal, la inversión extranjera. Entonces, ver, por ejemplo, la economía caer en recesión por cuenta de la pandemia fue muy duro y eso le pasó pues, a casi todo el planeta. Esa, digamos, me queda como esa sensación. Otro momento quizás duro, yo creo que el tema de luchar contra los cultivos ilícitos en Colombia a mí siempre me parece que trae un reto enorme. Primero porque yo creo que Colombia será otra distinta el día que se libere del narcotráfico. Pero enfrentar más de 200.000 hectáreas y tratar de combinar y enfrentar y ver uno de tantas dificultades que trae consigo esa lucha, pues es complejo. Entonces, sí quisiera yo de pronto dejar armado un programa mucho más integral para los próximos años, donde se combine la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo
y de pronto movilizar mucho a la comunidad internacional que tiene una gran corresponsabilidad a que ayude a financiar mucho la intervención social en los municipios más afectados por el narcotráfico. Y que se desprende también, digamos, de esa pregunta y esa respuesta, ¿cuál espera que sea su gran legado después de los 4 años de gobierno? Yo le cuento una historia. Muchas personas me preguntaban, define su gobierno en una palabra. Porque el uno era la paz, el otro la seguridad, el otro era el salto social. Para mí, y yo lo digo, lo dije en el discurso del 20, el concepto de equidad, y se lo resumo en logros muy puntuales. Que este país tenga la educación gratuita universitaria pública, técnica y tecnológica pública para estratos 1, 2 y 3 es una conquista de equidad. Que este país llegue a más de 200.000 subsidios de vivienda que se están concentrando en personas de menos de 3 salarios mínimos, cuota fija, pagando menos de lo que pagarían de arriendo, es un logro de equidad. Haber cerrado la brecha en más de un 50% en electrificación rural es un triunfo de equidad. Lograr que más de 200 municipios cierren la brecha de acceso a agua potable es un logro de equidad. Y que también lo dije en el discurso, lograr que este país tenga la mayor inversión en vías terciarias o en agricultura por contrato, aquí que está el ministro, para que más de 300.000 productores puedan vender sin intermediario, son logros de equidad. Entonces, cuando usted me pregunta cuál quiero que sea ese legado, el legado es dejar esa agenda de equidad consolidada y convertida en política de Estado. Se me habla de equidad, presidente, sin embargo, uno ve que son las últimas cifras del DANE de 22 millones de colombianos en la pobreza y 7.5 millones en la pobreza externa. Sí, y hay que reconocer también que si no hubiéramos hecho esta agenda de equidad, no serían esos los millones, sino sería tal vez el doble o el triple. Porque miremos el contexto de la pandemia. El aumento de la pobreza ha sido un fenómeno mundial. Muchos países de América Latina lo han vivido, lo están viviendo. Y en el caso particular de Colombia, nosotros pasamos del 37 al 42%. Si no hubiéramos tenido ingresos solidarios, si no hubiéramos tenido devolución del IVA, si no hubiéramos tenido los giros extraordinarios, si no hubiéramos tenido el PAEF, esa cifra hubiera superado el 55%. Y de hecho, uno lo compara con países de América Latina, el aumento en la pobreza nuestro es muchísimo menor que el de otros países. Pero además, como lo dijimos en el discurso, ahora con la ley de inversión social, al extender el ingreso solidario hasta diciembre del año 2022, al tener el incentivo de contratación de jóvenes, al tener matrícula gratis y al tener el PAEF hasta diciembre de este año, nosotros podremos decir que antes de terminar nuestro gobierno en agosto del 2022, habremos recuperado ese espacio perdido por la pandemia y dejaremos una ruta para que el país siga en una reducción sostenible. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? Nos faltó, o sea, que invitar a la Elvira, ¿cierto? Para que a ver con los compromisos que se ha hecho, ¿cierto? Fíjate que uno de los problemas principales también que tenemos fue con la famosa ministra de las TIC, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado con eso? ¿De dónde estamos? Entonces, ese tipo, fíjese que los fines están estatuidos, ¿cierto? Pero el problema es que los compran, cumplirlo, ¿no? Entonces, y los fines del Estado, pues sí, obviamente son eso, lograr que, pues, tratar de mantener, ¿cierto? Como, o sea, estoy de acuerdo en eso, en la parte de la equidad, ¿cierto? Y esa equidad para mí no es que todo el mundo seamos iguales, ¿no? Porque, pues, igual, ayer les decía también, es mejor que haya ricos y haya pobres, porque, pues, unos generarán, ¿cierto? Riqueza, y otros simplemente pondrán los recursos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Ok. Entonces, importante, digamos, que nosotros comencemos a hallarle como el sentido también a todas las, digamos, propuestas que hacen, ¿no? Acuérdense que siempre en los enfrentamientos que hacen, todo lo que se comprometen los presidentes y
y resulta que a la final, cuando están en el poder, yo no sé si es que se les olvida la cosa, les da la pura venta, ¿sí o no? Muy bien, entonces resumamos ahí esos famosos fines del Estado. Entonces decimos fines esenciales del Estado colombiano. Y decimos que nuestra historia política, desde los albores de la independencia, coma, ha tenido sus altos y sus bajos. Entonces, una de las razones ahí que se dice, ¿cómo no tener esos, digamos, esos altos y bajos si a la final, ¿cierto? La gran mayoría de latinoamericanos son estados jóvenes, ¿no? Entonces, te quedamos de coma. ¿Cómo no tenerlos si en Latinoamérica, coma, la gran mayoría de los estados, o somos estados jóvenes, más bien, la gran mayoría somos estados jóvenes, coma, buscando la madurez que solo el tiempo puede brindar. ¿Listo? Punto seguido. Aún así nos sobreponemos a las crisis. Aún así nos sobreponemos a las crisis. E intentamos avanzar. Coma, no solo fue la Constitución de 1886, no solo fue la Constitución de 1886, coma, ni las situaciones que llevaron a la creación de la nueva o de la Constitución actual, entre paréntesis, la de 1991, coma, forjada a partir de un simple símbolo, ¿cómo fue? ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo, Carlos? ¿Y se acuerda cómo fue el origen de esto? Y Sergio, ¿qué se me hizo, Sergio? ¿Está por ahí? No, ya se voló. La famosa ¿qué? ¿Se acuerdan de la famosa séptima papeleta? ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, claro. Ah, claro, pues es que Sí, nosotros los viejitos, entonces entre comillas coloquemos eso. Nosotros los viejitos nos acordamos, ¿sí o no? Entre comillas, ¿cómo coloquemos las séptima papeleta? ¿Listo? Y esa fue propuesta por quién, a ver los jóvenes, ¿dónde andan que no los veo? Profe, ¿pero qué es la séptima papeleta? ¿No ha leído? Por un movimiento de juventudes, precisamente. Sí, déjela, pero bendito sí, amigos. Menos mal que son jóvenes. Entonces, bueno, coloquémosle. Ya, yo quería escarbarle la lengua, pero no sé. Coma. Entonces, digamos, propuesta por los movimientos estudiantiles. ¿Listo? Que se llevarían a cabo en 1990. Y que, coma, aparte de los votos de los cargos públicos del momento, se pedía incluir un séptimo voto. ¿Ok? Así como dice, ¿pregunta respondida o no? ¿Listo? Es que recuerde que nosotros duramos más de un siglo
con la Constitución de 1986, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, digamos, los movimientos estudiantiles sí propusieron incluir dentro de esas elecciones pues la famosa séptima papeleta. ¿Estamos? Y obviamente propendía que pues hacer unas modificaciones y unos cambios a la Constitución. Lo que pasa es que eso en ese tiempo estaba la Gaviria, ¿no? Entonces, si uno mira también, pues hay unas cosas ahí que de pronto nosotros no leemos y por eso es que nos meten los goles a veces. O nosotros mismos nos metemos los goles, ¿no? Entonces decimos, punto seguido. También debe entenderse que Colombia, en un Estado social de derecho, o es un Estado social de derecho, ¿cierto? Con ello se intenta demostrar que nuestra Constitución, con dicho artículo, busca reconocer abierta y públicamente el derecho legítimo no solo de los individuos, sino también de los múltiples grupos que actúen, representándolos. Punto seguido. Estos elementos se hacen imposibles sin un objetivo principal. ¿Listo? Y ese objetivo principal no es otro que, entre comillas, coloquemos la lucha por el interés general de los integrantes de la nación. Y cerramos comillas. ¿Listo? Muy bien. Punto aparte. Además de las circunstancias mencionadas, no podemos dejar de lado lo consagrado en el artículo 2 de la Constitución Nacional de Colombia. ¿El artículo 2? Segundo, sí señor. Artículo 2 o de nuestra Constitución, como quieran colocar, o de la Constitución Nacional de Colombia, que expresa, abrimos comillas, son fines esenciales del Estado, dos puntos. Entonces decimos, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución. Punto y coma. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, coma, política, coma, administrativa y cultural de la nación. No está, todo me va a matar a mí. Punto y coma. Defender la independencia nacional, coma. Mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Punto seguido. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, coma, en su vida, coma, honra, coma, bienes, coma, bienes, derechos, creencias y demás libertades. Coma, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. ¿Listo? Entonces, fíjese que ahí están estipulados, ¿cierto? Pues digamos a grandes rasgos, ¿cierto? Todos los que son esos fines del Estado. Sin embargo, uno va mirando la Constitución, ¿cierto? Y también van a aparecer otros fines, por ejemplo, como los sociales, ¿cierto? Y los que tienen que ver, ¿cierto? Digamos, con todo lo que es la perspectiva constitucional, ¿no? Muy bien. Entonces, observemos lo siguiente. Ahí tenemos claros cuáles son los fines del Estado. Vamos a luchar por los intereses de la nación, de los integrantes de la nación. Correcto, básicamente es eso, ¿cierto? Y recuerde también que hay que velar, yo no sé si de pronto uno analiza, ¿cierto? Pero a ver, en términos generales,
dice que también debe velar por la seguridad, ¿cierto? La vida, igual. Entonces, de pronto, no sé si ustedes han visto en las noticias que a veces aparece a un individuo que lo agarraron infragante y cometía de pronto un delito, ¿correcto? Y entonces, hoy en día, ¿qué pasa? La gente está cansada ya de todo esto que está pasando, ¿no? De los robos y que vengan a usted, ya le pegan es un ladrillazo para robarlo, ¿cierto? Entonces la gente está ahorita como muy predispuesta, ¿sí o no? Y en un momento determinado reacciona, ¿cierto? Y cuando reacciona, a veces tienden a qué? A linchar a los ladrones, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok, muy bien. Y si llega la policía, ojo a esto, agarramos al ladrón, entonces así todo el mundo es valiente porque todo el mundo la agarra y le da por donde le caiga, ¿sí o no? Y llega la policía y fíjese que la policía, ¿qué hace? Pues también defenderlo, porque es que eso es uno de los fines, perdón, velar, ¿cierto? También por la, independientemente que sea lo que sea el ladrón o lo que sea, también está dentro de la Constitución que se debe respetar la vida de todos, ¿sí o no? Entonces, muchos policías, yo me acuerdo en una ocasión que al lado de mi casa agarraron unos ladrones y entonces llegó la policía y cuando se los quitó y el señor del presidente de la Junta de Acción Comunal decía que ya estaban fichados y que eran los ladrones y no sé qué. Entonces el policía le dijo, pero usted ya conoce muy bien, ¿cierto? Eh, usted ya conoce muy bien cuál es digamos, la función de nosotros. Y nosotros tenemos que velar también o proteger a esta persona porque está dentro de la Constitución. Entonces uno como que a veces no entiende, ¿sí o no? Y decía, si ustedes, que no me parece tampoco buena la respuesta que nos dio, que si, mejor dicho, si le van a pegar o alguna cosa, denle antes de que nosotros lleguemos, porque si nosotros llegamos, si nosotros llegamos, también tenemos que defender la integridad de ese ladrón. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Cortando esta. Entonces, fundamentalmente, ¿cierto? Espérense a ver si nos puede. Uno de los fines esenciales del Estado, y yo no sé por qué se ha perdido, es la salud, ¿sí o no? Y si miramos hoy en día, por ejemplo, casi todos los hospitales, la mayoría de los hospitales del Estado están como muy abandonados, ¿no? Uno que otro por ahí funcionan. ¿Listo? A ver si de pronto nos podemos mirar aquí tengo lo de la. ¿Qué pasa? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Miremos ahora lo que tiene que ver con los famosos principios constitucionales. Entonces decimos que, ¿hasta ahí estamos? Principios constitucionales. Dos puntos. Se entiende por principios constitucionales o fundamentales aquellas prescripciones que contienen directrices generales
que delimitan el alcance axiológico y político de un orden jurídico. Punto y coma. Son verdaderas normas jurídicas y forman parte integral del ordenamiento jurídico constitucional. Profe, qué pena, forman parte. Y forman parte integral del ordenamiento jurídico constitucional. Y como tal, tienen el alcance de, abrimos comillas, asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la Constitución. Y cerramos comillas. Punto aparte puede ser. Los principios... Señor. Señor. Ah, no era conmigo. Bueno, entonces, punto aparte. Los principios constitucionales son preceptos con valor normativo y fuerza vinculante, cuya eficacia y aplicabilidad está supeditada a un desarrollo normativo complementario. ¿Listo? Por ejemplo, los que tenemos experiencia o que hemos leído, por ejemplo, cualquier reforma, ¿listo? Entonces expidió la ley, sale la reforma, y después de eso, ¿qué comienzan a salir? Los decretos que... Los reglamentarios. Decretos reglamentarios, ¿correcto? Por eso dice que está supeditada ¿qué? A otra ley, ¿cierto? O a otra, digamos, a otra norma. Dice, perdón, que está supeditada a un desarrollo normativo complementario, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, es que hay que, sí, ya está la ley, pero entonces hay que sacar el decreto reglamentario, ¿correcto? Pero ojo a esto, el hecho de que no haya salido el decreto reglamentario no significa, ¿cierto?, que nosotros no debamos aplicar la ley. ¿Está claro eso? Sí, señor. Ok. Muy bien. Punto aparte. Para precisar el concepto de derechos fundamentales y derechos sociales, coma. ¿Para qué, profe? Qué pena. Para precisar el concepto de derechos fundamentales y de derechos sociales, coma, económicos, coma, culturales, y ambientales, o del ambiente, ¿cierto? Coma. Debemos tener en cuenta la noción de los derechos humanos.
Bendito sea Dios. Entonces decimos que, punto aparte, son derechos humanos, dos puntos. Abrimos comillas. Todos aquellos atributos y facultades que permitan a la persona reclamar cuanto necesita para vivir de manera digna y cumplir los fines propios de la vida en comunidad. Cerramos comillas. ¿Listo? Punto aparte, abrimos comillas. Vivir dignamente suponen que la persona pueda exigir para sí bienes espirituales. Entre paréntesis colocamos verbigracia, la educación y la cultura, por ejemplo, ¿cierto? Bienes espirituales, entre paréntesis, educación y la cultura. Cerramos paréntesis, coma. Bienes materiales. Entre paréntesis colocamos el vestido o el alimento. Y otros que tienen expresión física. Otros que tienen expresión física en el espacio y el tiempo. ¿Cuál será ese? La libertad de locomoción, ¿cierto? De poderme trasladar de un lado a otro. ¿Listo? Muy bien. Y cerramos comillas. Entonces hablamos de derechos fundamentales. Vamos a dejar un titulito que diga derechos fundamentales. Dos puntos. Se entiende por derechos fundamentales aquella categoría de los derechos humanos que corresponden a la protección de valores inherentes a la persona humana. Punto y coma. El contenido dogmático expresa la realización misma de los valores y principios que incorporan la noción de garantía de derechos de libertad. Coma, o los llamados derechos civiles y políticos.
Punto seguido. Los derechos fundamentales se identifican con los derechos humanos de primera generación, coma. Aquellos que tienen un contenido mínimo o núcleo esencial innegable e irrenunciable. Y los otros son punto aparte. Entonces ahora hablamos de derechos sociales, económicos y culturales. Entonces decimos que esta categoría de derechos que incorporan un deber ser del Estado como garante de su realización. Y para lo cual se requiere de un determinado equipamiento institucional que determina la capacidad de intervención y prestación pública. Punto. Profe, intervención. Y prestación pública. Perdón, la capacidad de intervención y prestación pública. ¿Listo? Punto aparte, la previsión de los derechos sociales, coma. Económicos y culturales definen un rol del Estado y de la sociedad y teóricamente se identifican con los llamados derechos, y entre comillas coloquemos, del bienestar social. El bienestar social o, entre comillas, la subsistencia. En la medida en que garantizan las condiciones mínimas para la realización de una condición de vida, digna. Muy bien. Entonces, si uno mira, digamos, si uno comienza como a tratar de mirar esa constitución en lo que son los principios fundamentales, ¿cierto? Y, constitucionales, pues ya encontramos el artículo 1, ¿cierto? Que habla de que Colombia es un estado
social de derecho, hablamos ya del artículo 2, donde definimos lo que son los fines del Estado, ¿cierto? El artículo 3 ya habla de lo que es la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. El artículo 4, ¿cierto? Habla pues de la Constitución, que la Constitución es la norma de normas, lo que hablábamos ahorita con Sergio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente uno podría decir que del artículo 1 al artículo 10, ¿cierto? Encontramos lo que son, digamos, esos principios constitucionales. ¿Listo? Yo para ahí les voy a colocar también una constitución para que la lean, para que después no van a decir que soy mala gente. En esos momentos de ocio, entonces ustedes llegan y dicen, en vez de sacar el celular, voy a sacarme la constitución y pum, comienza a leer. ¿Estamos de acuerdo o no? Señor. Muy bien, está aquí para concretarles, espérense que aquí les tengo también a este muchacho. Fines esenciales, principios constitucionales. A ver qué tengo aquí. Voy a compartir esto. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Tiene que ver con los principios constitucionales en el estamento jurídico colombiano. Sí, señor, pues sí se escucha, pero hay como un sonido ahí de interferencia, no sé. Un zombito, pero ese sí fue la grabación. Pero sí se escucha bien. Ahí sí. Así como decía mi abuelito, en ese sí me disculpan. ¿Ok? Bueno, ahí vamos. Y para iniciar el tema, es importante considerar que dichos principios constitucionales traen dentro de sí algunos elementos que le dan la forma y el contenido que presentan en el ordenamiento jurídico. El primero de ellos es la exigibilidad, que tiene que, o que podemos decir, es que dicho principio constitucional, como está enmarcado dentro del ordenamiento de nuestra Carta Magna, tiene dentro de sí la posibilidad de exigirse simplemente con su existencia. Son exigibles ante las autoridades de orden público y ante los particulares. Igualmente, los principios constitucionales son tomados como una base hermenéutica que le permite al investigador, le permite al jurista, al abogado, desarrollar hermenéuticamente los contenidos de cada uno de estos principios. Por ello, los principios también contienen una parte interpretativa, y es que son el referente y la base interpretativa del ordenamiento jurídico. Como la Honorable Corte Constitucional, en su función de suprema guarda de la Constitución, decide y define la interpretación de las normas, igualmente es tomado como una base, como un sustrato que permite el principio constitucional desarrollarse. Igualmente, cuando existe lo que podríamos considerar un desequilibrio, una desigualdad entre los principios constitucionales, se debe realizar un ejercicio de ponderación. Ejemplo, si tenemos una consideración entre el principio de la vida y el principio de la igualdad, pues
tomar los principios como esos derechos fundamentales propios del ser humano y tomamos los principios como la base de ponderación para realizar un análisis jurídico que nos permita darle respuesta a la inquietud jurídica que se nos plantea. Igualmente los principios tienen dentro de sí una carga de generalidad, vale decir, no se aplican exclusivamente a cada uno de los elementos ni de los momentos jurídicos que suceden en las sociedades, sino que son aplicados en forma general de acuerdo a las necesidades jurídicas que tenga el caso presente o el caso en cuestión que es llevado ante el operador judicial. Considerando el tema de los principios, la Honorable Corte Constitucional en el pronunciamiento del 2001 determinó que los principios están ubicados inicialmente dentro del texto y tienen una forma abierta en su redacción. Eso nos puede llevar a manifestar que la forma abierta es que no es taxativa, sino que se permite a través de ella llegar a diferentes conclusiones. Igualmente reafirma la Corte Constitucional que los principios son el referente hermenéutico y establece cuál es la verdadera funcionalidad de estos principios, y es determinar el sentido en que deben ser interpretadas todas las demás normas del texto superior, en este caso de la Constitución Política Colombiana del año 1991, y además el ordenamiento jurídico en general, porque finalmente lo que buscan los principios es concretar de una forma material, no desde la formalidad del texto constitucional, sino la materialidad del día a día que vivimos los ciudadanos y los colombianos, materializar los fines esenciales por los cuales propende el Estado y que son el sustento de su propia existencia. Igualmente tiene unas funcionalidades constitucionales que se refieren a que estos principios son fundamentos normativos, son la base de todas las normas constitucionales y de ahí irrigan a los demás ordenamientos jurídicos. Igualmente tienen la función de interpretación que habíamos hablado anteriormente y funcionan como fuente integradora. La fuente integradora del principio constitucional se refiere que toda norma inferior, en este caso siguiendo el esquema kelseniano, nos va a llevar siempre a un fenómeno de integralidad, en el cual la norma inferior, por pequeña que a nosotros nos parezca, por pequeña sea su existencia, por pequeña sea su relevancia e importancia en el mundo jurídico, debe estar integrada, jerarquizada en una forma lineal con lo que se encuentra en nuestra Constitución, y para ello la parte superior y más importante, la axiología más importante que tiene la Constitución, son los principios. Esa es una de las expresiones de los principios, es la fuente integradora de todo el ordenamiento jurídico y de todas las normas que actualmente se encuentran en Colombia. Para desarrollar el tema anteriormente planteado sobre los principios, es importante tener en cuenta el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, que refiere en una forma muy macro, desde los mismos principios abiertos que habíamos hablado antes, su redacción. La redacción abierta de los principios permite que haya un contenido filosófico del Estado colombiano en el artículo primero de nuestra Constitución Política del 91. En primer lugar, se toman el tema del Estado Social de Derecho, que considero de especial importancia, porque al finalmente es el que nos va a permitir reconocer en las actuaciones del Estado y de los particulares si estamos realmente en un Estado social de derecho o no. Igualmente este artículo trae la articulación democrática, la posibilidad que por medio de la democracia representativa y los mecanismos de participación ciudadana, el hombre del común, el hombre de a pie, pueda integrarse simbióticamente con el Estado y tratar de buscar el bienestar general y el desarrollo y el bien común. En este artículo también se contienen los derechos materiales y formales de los ciudadanos. De una forma muy filosófica se refiere a la materialidad del ejercicio del día a día, del devenir diario
y la formalidad como se han planteado los procesos democráticos en Colombia. También establece de cierta manera, muy tangencialmente, el tema de la legalidad y la división de los poderes como una estructura básica del Estado colombiano que permite la interacción entre las diferentes manifestaciones del poder que finalmente van a buscar el desarrollo de los pueblos. Y finalmente se refiere también a los derechos fundamentales, cuando empieza a nombrarlos, de manera que nos lleva a nosotros a pensar en este artículo primero cómo el Estado colombiano debe velar y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Posteriormente, y para profundizar un poco en las dimensiones cuantitativas y cualitativas de la composición conceptual del Estado Social de Derecho que se encuentra en el artículo primero, puedo decir inicialmente que el concepto de Estado Social de Derecho es que es un Estado bajo el derecho. Anteriormente, antes de las teorías humanistas del hombre, el Estado estaba en un nivel superior y el hombre en un nivel inferior. Acá se ha cambiado esa teoría por un Estado al servicio del hombre, al servicio del ciudadano, al servicio del individuo que le compone, y un Estado además enfocado en la sociedad, dispuesto a protegerla, a velar por su desarrollo y por su evolución. El poder público, desde tiempos inmemoriales, desde las épocas de los absolutismos monárquicos, de las dictaduras, en el Estado Social de Derecho se entiende que el poder público es totalmente democrático, donde se expresa a través de los mecanismos de participación política que cada uno de nosotros, los ciudadanos colombianos, en el caso específico, puede acceder al poder por medio de los mecanismos de elección de sus gobernantes. Y finalmente el Estado Social de Derecho, en esa composición conceptual, nos dice que es humanista. El hombre está siempre por encima del Estado. También nos habla que es unitario, alejándonos de aquellas añoranzas de poder federal de los inicios de nuestra República de Colombia, con un poder descentralizado, en el cual, por medio de la descentralización administrativa que nació en la Constitución de 1886, se ha logrado que la administración del Estado se descentralice. Igualmente es un sistema democrático que permite a todos los hombres acceder por medio de los mecanismos de participación al juego del poder. Pluralista, y este pluralismo tiene que ver y se considera constitucionalmente como el reconocimiento al otro, al diferente. Hemos reconocido a las comunidades indígenas, las comunidades rom, los mestizos, los raizales, los palenqueros y tantas expresiones sociales que antes eran enmarcadas en el concepto de colombiano, pero que hoy en día han sido reconocidas en su propia individualidad, y se busca que el Estado colombiano las proteja como una forma no solo de reconocerlas, sino de proteger su propia existencia. Igualmente el trabajo como concepto busca que cada uno de nosotros, dentro del Estado Social de Derecho y dentro del Estado colombiano, tenga la posibilidad de acceder a un trabajo no solamente para lograr una evolución económica y un mejor nivel y calidad de vida, sino como una forma propia del desarrollo del hombre, que se basa además en la solidaridad, en dar al otro no solamente lo que nos sobra, sino aún lo que necesitamos, porque lo que más importa es ser solidario con el otro. Finalmente, el interés general debe prevalecer siempre. Ante cualquier circunstancia en el Estado colombiano, prevalece el interés de la comunidad sobre el interés particular de los hombres. Y finalmente, el supraprincipio, que me permito ligeramente llamarlo así, de la dignidad humana, que en primer lugar se refiere a que es el ejercicio de un derecho autónomo, propio del individuo, propio de cada ser. En el centro de esta gráfica se encuentra el ser humano, que es donde se desarrolla y se presenta el tema de la dignidad humana. Pero la dignidad humana no se entiende sin un ejercicio de autonomía, en el cual el hombre toma la decisión
de decir, de hacer y de tomar el camino y el rumbo que desee sin más límite que los derechos de los demás. Pero la dignidad humana como concepto no se queda solo en la formalidad, en la manifestación escrita u oral, sino que debe llevarnos a unas condiciones materiales, a que esa dignidad humana se materialice en todos sus eventos. Valga decir como un ejemplo sencillo, que la dignidad humana se pierde cuando el Estado colombiano, el sistema de salud, pone al hombre, al usuario, en condiciones de inferioridad y de indefensión ante el poder del Estado y ante su propia ineficiencia. No es digno para los hombres quedar en un estado de indefensión, casi de mendicidad, cuando el Estado colombiano debería ser quien soporte su concepto de dignidad humana en condiciones materiales de vida que le permitan al hombre siempre lograr el mejor nivel y calidad de vida. Igualmente la dignidad humana se entiende como un valor y como un principio constitucional. Como un valor porque hace parte de la axiología de los hombres, de la axiología de nuestra historia, de la axiología del desarrollo histórico de nuestros pueblos, y también como un principio de valor constitucional que se reconoce como un bien intangible. Y es un bien intangible porque es imposible demostrar físicamente qué es la dignidad humana. Pero si existen las condiciones materiales, si existe un ser humano en condiciones de dignidad, ahí se encuentra el valor de la dignidad humana, que es elevado en nuestra Constitución Política de Colombia a un rango constitucional y exige de todas sus autoridades que en todas sus actuaciones la dignidad humana siempre sea el bien superior que lleve a feliz término el concepto de Estado y el concepto de Estado social de derecho. Muchas gracias. Tema del zumbido, pero bien interesante la conferencia, ¿o no? Mucho que aprender, sí, señor. Sí, señor, y día a día pues tendremos muchas cosas más. Y obviamente, vuelvo y repito, es importante sobre todo cuando uno trabaja en equipo, ¿sí o no? Porque ahí aprenden un poco más. Y alguien decía por ahí que cuando a uno, por ejemplo, en la parte del marketing, ¿no? Cuando los clientes, ¿cierto? Hay un cliente que se queja mucho, ese cliente lo está ayudando a uno a crecer también, ¿sí o no? Porque usted tratará de solucionarle el problema. Y si le sigue comprando, pues por algo será, ¿no? ¿Estamos ahí? Muy bien, actívenme un segundito las camaritas como para que no digan que siempre dormimos, sino que de pronto sí estábamos ahí despiertos a la despedida, ¿sí o no? ¿Qué pasa? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Estamos siendo claros? Ay. Sí, señor. Fuera de la peste, no, obviamente, pero ahí tratamos como de reforzar eso, porque es importante. Y recuerden que pues también la idea es dejarles estas grabaciones ahí para que ustedes en algún momento la puedan revisar. Y yo creo que es importante que nosotros de vez en cuando volvamos a chequear lo que ya hemos visto, ¿sí o no? Porque a veces uno como que pasa y ya, bueno, ya, si ya lo vimos, eso ya para que veamos, no. Generalmente uno vuelve a retomar, hay muchas cosas que uno tiene que volver a retomar, ¿correcto? Y no solamente aquí, sino yo hablo de la vida, ya en la vida profesional o en la vida práctica, uno a veces le colocan temas que uno, y eso lo vi en donde lo vi, en una parte yo lo hice, ¿no? Y comienzan a buscar y esa herramienta en un momento determinado le puede llegar a ser. ¿Listo? Muy bien, no siendo más, yo les invito, mañana me voy a dedicar todo juiciosito a dejarles actualizada esa plataforma, porque como no haciéndome en esto, sino bailar de aquí para allá y de allá para acá, como dice el cuento, pero tratar de dejarle mañana también hay unas lecturitas que me parece que es importante también que compartírselas, ¿correcto? Y pues que les he hecho una hojadita, que me parece que eso va a ser parte de la formación, ¿listo? Entonces, que mi Dios me los bendiga, lo mismo les deseo por si las moscas, ahí les doy ahí 14 minutos para que hagan la pausa activa antes de dormir.
Uy, ojo que se les va a acabar ya, Arelis. Chao, profe, crezcan. Gracias, Chao. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno, buen fin de Sabe semana, que- Dios me los bendiga. Un Pase lo abrazo. mismo. Chao, profe, Profe, feliz una fin de semana. preguntita. Pregúnteme dónde Una está. preguntita. ¿Dónde está? Profe, le comentaron que el día miércoles nosotros no vamos a ir a la universidad para presentar el parcial virtual. No me habían comentado, pero ya que me lo está comentando, sí, tranquilo, no importa. Es que resulta que si leemos el último comunicado, ahí dice que nosotros debemos estar en el aula inteligente, nosotros los docentes, ¿no? Pero que los estudiantes, pues, entonces ya tienen sí, entonces, pues igualito como ese es el día del parcial, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, sí es el día del parcial. Ah, no, es el martes. Creo que el martes es el parcial. Bueno, pero todo igualito va a ser virtual, ¿no? De todas formas, la idea pues es que nosotros íbamos a estar allá y ustedes pues pueden estar, pues, eso sí, conectados, ¿no? Pero hay que conectarse porque es que hay unos que no hacen sino dormir. ¿Listo? Entonces, que mi Dios me lo bendiga, no le sigo diciendo nada más porque vea, allá Clarice está que me dice que no sé qué, que váyase ya, chao. Dios me los bendiga. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, profe. Buen fin de Chao, buen profe, fin de feliz semana. semana. Dios los bendiga. Bueno, chao. Gracias por todo, ¿no?